Bienvenidos a Aprende Cripto. El día de hoy Bitcoin por segundo día consecutivo ha venido subiendo y mucha gente ya está especulando de un movimiento que quizás podría llegar hasta los $50,000, incluso superando su último alto que lo habíamos visto en inicios del 2024, y todo tiene muchísimo que ver primero con análisis técnico, que es lo que estamos viendo aquí y que te lo voy a explicar, y también con fundamentales y noticias con respecto a los ETF, porque los ETF están dando muchísimo de qué hablar y que según varios analistas que son bastante reconocidos, pronto empezarán a registrar entradas netas, lo cual sería un fundamento, una noticia bastante positiva para el entorno, tanto técnico como fundamental, para hacer de que Bitcoin llegue a los $50,000. Vamos a ver el día de hoy en general. Te tengo noticias, incluso la noticia con respecto a la salida de Grayscale Bitcoin. Recuerda que hay un ETF de Grayscale que te mencionaba que era bastante importante, y que la salida de esta o los movimientos del mismo puede alterar el mercado que se va a ver en los próximos días, ya iniciando febrero. Así que, como es de costumbre, recuerda, si es que no te has suscrito a este canal, recuerdo, te invito a que lo hagas, y que si es que tú quieres tener los rendimientos como tú estás viendo en pantalla, recuerda que todos los enlaces para registrarte a Trading Fácil, que es una herramienta totalmente gratuita, son transmisiones en vivo. Te lo dejo aquí en el comentario fijado y en la caja de la descripción. Primero vámonos a la parte de análisis técnico y te voy a explicar qué es lo que ha estado pasando y cuál sería un análisis, por así decirlo, en esta última semana, en estos últimos 7 días. Mira, por ejemplo, desde el 23 de enero, que es aproximadamente 7 días a partir del día de hoy, 30 de enero, Bitcoin, desde su punto más bajo que llegó a los 38,500, 38,588, subió alrededor de un 13%, si no me equivoco, sí, un 13,5% únicamente en spot. ¿A qué me refiero con esto? Mira, por ejemplo, aquí tenemos Bitcoin USDT y Bitcoin USDT Perpetual. Son dos contratos, es decir, tu Bitcoin puedes ganar tanto en spot, es decir, comprando a la criptomoneda como tal, o operándola en futuros, es decir, utilizando un apalancamiento. Esto se traduce a que tú puedes apalancarte, pedir dinero prestado, entre comillas, al exchange, y poder ganar dinero más rápido en menor periodo de tiempo. Así que únicamente aquí te quiero mencionar cuál sería una oportunidad en spot. En spot, es decir, comprar la criptomoneda, comprar $100 de Bitcoin cuando llegó a este punto de los 38,000, que era bastante barato. ¿Por qué era bastante barato? Mira, por ejemplo, nos estuvimos o nos encontrábamos en un precio de los $48,000. Bitcoin había bajado más de $10,000 en un periodo bastante corto de tiempo. Y empezar a comprar no solo Bitcoin, sino te voy a explicar AVAX o criptomonedas muy importantes que tuvieron mejores rendimientos. Es decir, si tú comprabas, por ejemplo, $100 en este punto, subirlo acá, ya tendrías un 13% de ganancia. Es decir, un $500 hubiera sido alrededor de $65 en profit, en ganancia, sin tomar en cuenta tu capital. Pero esto lo vamos viendo en Bitcoin. Pero quiero que entiendas, por ejemplo, si nosotros nos vamos a CoinMarketCap, que es la herramienta que nosotros utilizamos para ver un análisis de las criptomonedas. Mira, por ejemplo, Bitcoin sería una apuesta segura, entre comillas, porque es la criptomoneda número uno en general. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Solana, que es una criptomoneda que ha venido subiendo con bastante fuerza todo su protocolo, todo su ecosistema. Y mira, en los últimos 7 días, un 28%. Ya vamos a ver a la gráfica. Quiero que veamos también Avalanche, AVAX, una criptomoneda top 10 de las más importantes, que si bien no es tan segura, por decirlo, como Bitcoin, pero es una de las principales que sí o sí van a tener rendimientos si haces tus compras en spot. Y aquí voy con esto. Vámonos a la gráfica. Tenemos aquí a Solana. La caída de Bitcoin del 23 de enero 24, mira, se provoca en esta mecha y ves un comportamiento bastante similar. ¿Qué pasa si no hubieras comprado tus $500 en Bitcoin y hubieras comprado únicamente, tuvieras un 32%, un porcentaje en 7 días? Estos son solo 7 días.
367 contando el día de hoy, 8 días, un rendimiento de 32% sobre una inversión es demasiado, demasiado grande. Y estos son ejemplos que te permite el mercado cripto. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a Avalanche. Que no sé qué pasó con Avalanche, pero pasémoslo aquí, Avalanche. Porque Avalanche tuvo un comportamiento bastante, bastante similar a lo que estábamos viendo con, aquí tenemos la gráfica de Bybit, a lo que estaba pasando con Solana. Mira, por ejemplo, desde su punto más bajo, que es cuando Bitcoin llegó a los $38,000, ha subido alrededor de un 30%, lo cual me parece bastante positivo a nivel de compra en spot, que yo personalmente te recomiendo ver temporalidades a partir de 4 horas, 12 horas, 8 horas y en el diario, y que reconozcas soportes para empezar a comprar o empezar a acumular, ¿sí? Recuerda que toda la data que estoy viendo es a través de Bybit, porque Bybit es nuestro partner oficial, en donde tú, gracias a registrarte totalmente gratis, mira aquí en el enlace de la caja de la descripción, Aprende Cripto, tienes más de $30,000 en bonos y recompensas creándote una cuenta en Bybit. Mira, ir al sitio y únicamente creándote tu cuenta tienes la oportunidad de poder ganar estas recompensas. Y además Bybit es uno de los exchanges a nivel mundial de los más importantes. Y aquí tienes el código de referencia del canal en donde se te está inventando de hasta 30,000 y más recompensas, dependiendo las condiciones que tú vas a ver cuando ingreses al exchange. Así que esto es con respecto al análisis técnico de Bitcoin, porque actualmente, mira, si nosotros nos vamos aquí al diario, se encuentra rebotando en una zona de venta bastante, bastante importante, que en caso de romper este nivel, sí podríamos volver a ver a Bitcoin en los 48,000, $49,000, que le falta tan solo $1,000 para llegar a la línea, o bueno, a la resistencia psicológica de los $50,000 como tal, que sí estaríamos viendo un nivel de Bitcoin y un nivel de altcoins como AVAX, como Solana, que ya te indiqué, con un crecimiento bastante, bastante fuerte, ¿sí? Lo último que te mencionaba con respecto a los ETF es que se empezarán a registrar entradas netas. ¿A qué se ve con esto? Mira, por ejemplo, hubo bastantes salidas de Bitcoin de los exchanges. Es decir, gente estaba retirando de los exchanges a las billeteras personales, a otros exchanges, pero estaban saliendo Bitcoins, lo cual esto es algo bastante, bastante alcista. Lo que dice aquí, están borrando los pronósticos bajistas, ¿sí? Lo último que te mencionaba con respecto es las salidas del exchange en Coinbase han superado los 10,000 bitcoins. Es decir, la gente está retirando sus bitcoins de Coinbase y guardándoles en billeteras privadas, en MetaMask, en sus billeteras frías, etcétera, etcétera, etcétera. Solo desde el lanzamiento de los primeros ETFs, si no me equivoco, fue el 11 de enero. Sí, el 11 de enero. Y tenemos la gráfica que menciona el volumen de cómo se está viendo esta salida de los exchanges, por ejemplo, en Coinbase, ¿sí? Y por último, lo que te mencionaba con respecto a los ETF como tal. Mira, por ejemplo, analizando los flujos del ETF de Grayscale, mencionan que, por ejemplo, se podría venir una baja en las salidas, porque había bastantes salidas del ETF en Grayscale y esto implicó que el precio llegue a estos niveles. Sin embargo, este movimiento bajista, por así, de sacar sus criptomonedas de los exchanges, hizo, o bueno, se está parando, y es por eso que vemos que el comportamiento de AVAX, de Solana y en general de Bitcoin ha venido comportándose a la alza. Así que esto es todo con respecto al análisis técnico tanto de Bitcoin como de diferentes altcoins que están teniendo el mismo comportamiento. Así que si tienes cualquier duda, déjamelo saber y recuerda que todos los enlaces lo tienes en la caja de la descripción y en el comentario fijado.